El presentador inicia el relato con una pausa medida, como si estuviera observando una imagen detenidamente antes de describirla. Pronuncia el nombre de Göteborg, de Mircea, con un tono sereno, casi reflexivo. Habla de una sonrisa que ya no aparece con la misma frecuencia. No afirma cambios concretos, solo señala sensaciones. Las fotografías, dice, tienen una manera particular de hablar sin emitir sonido. Y en este caso, parecen contar algo distinto. La cámara imaginaria se detiene en detalles mínimos. Una mirada que no se sostiene demasiado tiempo. Un gesto que parece incompleto. El presentador explica que no se trata de una ausencia total de alegría, sino de una transformación sutil. Algo que no se nota de inmediato, pero que se percibe cuando se observa con atención. Las imágenes no mienten, solo sugieren. Y esas sugerencias despiertan curiosidad. El relato no busca señalar un antes y un después exacto. No hay fechas marcadas ni momentos concretos, solo una comparación silenciosa entre imágenes pasadas y presentes. El presentador aclara que el tiempo cambia a todos, que las expresiones evolucionan, pero hay cambios que llaman más la atención que otros. Göteborg aparece descrito como alguien acostumbrado a la cámara, a las luces, a las miradas ajenas. Por eso cuando algo en su expresión parece distinto, se nota. No porque sea dramático, sino porque es inesperado. La sonrisa, aunque presente, parece más reservada. No se mantiene respetuoso. No hay juicios ni conclusiones apresuradas. El presentador insiste en que las fotografías no explican motivos, solo muestran instantes que, al unirse, forman una narrativa visual. Y esa narrativa es la que hoy se observa con detenimiento. Se habla del poder de la imagen, de cómo una fotografía puede capturar más de lo que se planea. Un gesto involuntario, un segundo de distracción, un pensamiento que se filtra en el rostro. En el caso de Göteborg, esas capturas parecen decir más de lo esperado. El presentador recuerda que la sonrisa no siempre refleja el estado interior. A veces es costumbre, a veces es profesionalismo, y a veces es un escudo. Por eso cuando cambia, genera preguntas, no alarmas, solo preguntas. La audiencia escucha con atención. Algunos recuerdan imágenes antiguas, otros comparan mentalmente. El relato no invita a especular en exceso, invita a observar, a mirar con calma, a no sacar conclusiones rápidas, El ritmo de la narración es pausado. Cada frase cae con intención, como si el propio relato imitara el acto de revisar fotografías una por una, sin prisa, sin saltarse detalles, porque en los detalles suele estar lo interesante. Göteborg, de Mircea, se presenta como una figura que atraviesa un momento de introspección. No se afirma, se sugiere. El presentador cuida las palabras, porque las imágenes hablan, pero no confiesan, y esa diferencia es importante. Se menciona que las fotografías no capturan sonidos, no capturan palabras, solo capturan luz y expresión. Por eso interpretar una sonrisa o su ausencia siempre será subjetivo. Pero aún así, hay gestos que llaman la atención colectiva. El relato no busca dramatizar. No hay música imaginaria, ni giros abruptos. Todo se sostiene en la observación tranquila. En la comparación silenciosa, en la idea de que algo ha cambiado, aunque no se sepa qué. El presentador recuerda que la vida pública amplifica todo. Un pequeño gesto se vuelve tema, una expresión distinta se analiza, y en ese contexto, la sonrisa de Göteborg adquiere otro peso. No por lo que dice, sino por lo que ya no dice. La historia no se centra en una sola imagen. Se habla de varias, de una serie, de una continuidad.
Y es esa continuidad la que despierta interés. No es un momento aislado. Es una sensación repetida. La audiencia percibe que no hay acusaciones ni insinuaciones directas, solo una lectura visual. Una lectura visual. El presentador deja claro que cada espectador puede interpretar de forma distinta. Y eso es parte del relato. Se habla de madurez, de procesos personales, de etapas que se reflejan en el rostro, no como carga, sino como experiencia. La sonrisa cambia, pero no desaparece, solo se transforma. El tono sigue siendo cercano, humano. El presentador no se coloca por encima, se coloca al lado del espectador, observando juntos, compartiendo impresiones, sin imponer una verdad. Las fotografías, dice, son testigos silenciosos, no juzgan, no explican, solo están, y a veces eso es suficiente para generar una historia, no una historia cerrada, sino una abierta. Diegbert de Mircy continúa siendo el centro del relato sin hablar. Su silencio no es ausencia, es espacio, espacio para la interpretación, espacio para la reflexión. El presentador subraya que no todo cambio es negativo. Algunos cambios son necesarios, otros son inevitables, y muchos se reflejan primero en el rostro antes que en las palabras. Esa idea queda flotando. La narración se acerca al final sin resolver nada. Porque no hay nada que resolver. No hay misterio que descifrar. Solo una observación compartida. Y eso basta. El público no recibe respuestas definitivas. Recibe una invitación a mirar de nuevo, a observar con otros ojos, a entender que las imágenes también evolucionan. La sonrisa perdida no se presenta como pérdida total, se presenta como transición, como parte de un proceso natural, y ese matiz es importante. El presentador mantiene el mismo tono hasta el último momento. No hay revelación final, no hay frase impactante, solo coherencia, solo continuidad. La historia termina como empezó, con una imagen, con una expresión, con una sonrisa, que quizá no se perdió, sino que cambió de forma. Y así el relato se cierra dejando una sensación suave, no de preocupación, sino de curiosidad tranquila. Porque a veces las fotografías no cuentan toda la verdad, pero sí cuentan algo.